Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablarle sobre una temática que se llama práctica basada en la evidencia. Antes de comenzar, quisiera dar los agradecimientos primeramente al octavo Congreso Internacional de Enfermería del SNTI-SST, ya, y que lleva como nombre Enfermería como líder en el cambio, evolución tecnológica y económica para la mejora de los cuidados institucionales, innovación y centralidad en el paciente. Y también un agradecimiento muy especial a la doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles, quien realizó esta invitación para poder comentarles sobre esta temática. Y en una segunda diapositiva que vemos acá, ¿cierto? Acá hacemos los descargos de responsabilidad, que es el disclaimer, para comentarles un poco sobre mí. Ya me llamo Cibeles González Nahuelquín, soy enfermera de Chile, ya egresada de la Universidad de Valparaíso, que es una región de Chile, con práctica clínica en la unidad de cuidado intensivo adulto, magíster en enfermería, convención en gestión del cuidado y eh, candidata a doctora en ciencias de la enfermería de la Universidad de Jaume I en España. Actualmente poseo cargos de coordinación tanto en la comisión de investigación de la escuela donde yo trabajo de enfermería, como también actualmente soy coordinadora de la comisión de investigación de la Facultad de Medicina que está adosada a mi escuela. ¿Ya? También otra actividad que también realizo es que soy editora en jefe de una publicación de enfermería, también presidenta del Colegio de Enfermeras del Consejo Regional Valparaíso, Concagua, San Antonio. Y también en el último tiempo estoy coordinando el equipo de Chile del proyecto Enfermeras Trabajando durante la Pandemia, que es un proyecto bastante interesante que reúne información de varios países del mundo sobre lo que pasó con las enfermeras y el cuidado que se realizó durante la pandemia. Así que más o menos esa es mi presentación. Y lo que yo les voy a comentar en esta grabación es referente a lo que es la práctica basada en la evidencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver primero lo que es la generalidad de la práctica basada en la evidencia, vamos a ver las etapas y posteriormente las implicancias para la enfermería que nos puede traer esta forma de trabajo de investigación. Primero, como yo les decía, son las generalidades de la práctica basada en la evidencia. Ya. La práctica basada en la evidencia surge de lo que es el movimiento de medicina basada en la evidencia a mediados de las décadas del 80, en donde tiene dos grandes referentes, que son Gordon Guyatt y David Sackett. Primeramente, sí, esto se generó a inicios del siglo XIX, perdón, del siglo XIX, em, a mediados del siglo XIX, perdón, con Archibald Cochrane, en donde inició esta forma de hacer investigación que era referente a buscar información, pero de dudas que salían desde la práctica o del quehacer clínico, ¿ya? Y posteriormente esto fue ya como generando un poquito más de adeptos hasta que a mediados de la década del 80, ¿cierto? En la Universidad de McMaster en Canadá se empezó a surgir y se le dio el nombre a este movimiento, en donde las preguntas nacían desde el quehacer clínico y posteriormente se buscaba información más relevante y más actual para poder dar respuesta a esa pregunta, ¿ya? Y a eso se le colocó el nombre como medicina basada en la evidencia, ¿ya? Y bueno, ¿y por qué surgió este movimiento desde Archibald Cochrane? Fue porque se requerían nuevas evidencias para poder eh, tratar los nuevos problemas de salud. Y se dieron cuenta que sí existían nuevas evidencias, pero a veces estas no eran tan conocidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque había dificultad para acceder a información relevante que pudiera dar respuesta a las preguntas clínicas que nosotros o que en ese tiempo se podían tener desde el quehacer, ¿ya? Bueno, y también se consideró en ese tiempo que el conocimiento y la práctica clínica se vuelve obsoleto muy rápidamente. O sea, en el caso de la enfermería lo podemos ver que desde un ejemplo.
desde que comenzó la curación basada en la cura húmeda de las heridas, ha ido un ascenso de conocimientos con respecto a los tipos de apósito, a los implementos que podemos utilizar para ese tipo de curación o para realizar curaciones basado en la cura húmeda, ¿cierto? Y ahí uno se da cuenta de que todo lo que nosotros vamos haciendo, sobre todo en el área de salud, a lo mejor hay algunas cosas que rápidamente se vuelven antiguas o están obsoletas, ¿ya? Y también surgió porque, en cierta forma, la educación que se está entregando actualmente o en ese tiempo se estaba entregando no lograba mejorar el rendimiento clínico de los trabajadores, en este caso eran los médicos, ¿cierto? Que necesitaban nueva información para mejorar las prácticas, ¿ya? Y a eso se asocia en el último punto que ustedes pueden ver ahí, que en cierta forma se logró evidenciar de que cuando se buscaba información actual que era basada en investigaciones, ¿cierto? Que tenían buena calidad de investigación, se podía mejorar la práctica clínica. ¿Ya? Entonces, desde esa mirada es que nace este movimiento de la medicina basada en la evidencia y principalmente surge porque el conocimiento rápidamente se vuelve obsoleto y es necesario una mejor y nueva evidencia para poder responder a las preguntas que nacen desde el quehacer. ¿Ya? ¿Qué se estableció en aquel momento cuando se ideó o se creó este movimiento que para poder hacer medicina basada en la evidencia se debían cumplir 5 pasos, que es lo que ustedes ven ahí? Ya, primero es la pregunta clínica, luego es encontrar una mejor evidencia disponible para dar respuesta a esa pregunta clínica, valorar qué tipo de evidencia existe, porque no toda la evidencia es buena evidencia, y después de que yo analizo, o sea, busco y analizo esa evidencia, tengo que aplicar esa evidencia en mi quehacer clínico y obviamente posteriormente si yo la llego a aplicar tendría que evaluarla. Entonces son estos 5 pasos que posee la medicina basada en la evidencia y que actualmente también tiene y es comprendido también en la práctica basada en la evidencia. En este sentido, desde el año 90 se le dio una definición, que fue David Sackett, que fue el que le dio la definición a a esta forma de buscar un nuevo conocimiento. Y ahí, como ustedes pueden leer, dice que es el uso consciente y explícito y juicioso de la mejor evidencia actual para la toma de decisiones sobre el cuidado de los pacientes, ¿ya? Y en este sentido se agregó también que esto implicaba no solamente buscar esta información, sino que tenía que tener un cierto grado de expertise eh, para poder analizar lo que decía esta evidencia y que en cierta forma siempre esta evidencia debía derivar de investigaciones, ya investigaciones primarias, ¿ya? Y que esa es la definición que le dio y que hasta el día de hoy se mantiene con respecto a lo que es la práctica basada en la evidencia. ¿Ya? Bueno, ¿y por qué es importante esto de la evidencia para nosotros como disciplina enfermera? Bueno, primeramente es porque lo mismo que les decía hace un rato atrás, los conocimientos se vuelven obsoletos de manera rápida en el área de salud, ¿ya? Y específicamente también los cuidados. Hay cuidados que nosotros hace 10 años realizábamos y actualmente lo estamos dejando de realizar porque la evidencia ha demostrado que se pueden realizar de otra forma, ¿ya? Em, como caso del ejemplo que yo les decía de que hasta los años 90 se utilizó la cura seca para la curación de heridas de grave, ¿cierto? Sin embargo, se descubrió de que la cura húmeda favorecía, ¿cierto? Los tejidos, la irrigación y por lo tanto había una granulación mucho más rápida que en la cura seca. Y en ese caso ya los conocimientos que nosotros tenemos se han ido cambiando para mejorar en cierta forma la técnica de curación, los apósitos que se realizan, los implementos o líquidos que se pueden utilizar para la limpieza de heridas, como preparo el hecho de la herida. Entonces hay muchas formas nuevas que uno puede tratar y que están basadas en investigaciones, ¿ya? Y en este caso se asocia al segundo punto que ustedes ven ahí, que la investigación aporta nuevas evidencias
y que esto genera cambios en todos los cuidados que yo pueda realizar en las personas, familias y las comunidades, ¿ya? Otro aspecto más porque es importante la evidencia aplicable en nuestro quehacer clínico de enfermería es porque permite integrar lo que es la investigación a las necesidades que nosotros detectamos en el quehacer, ¿ya? Y que se dieron cuenta también que a través de esta identificación de necesidades que yo pueda responder a través de investigaciones que se han realizado para la respuesta a esa problemática, se pueden mejorar rotundamente el quehacer clínico, ¿ya? Y obviamente mejoran los indicadores de calidad. Bueno, y también la evidencia lo que favorece es que podemos mantener los conocimientos actualizados y eso genera un mejor desempeño en el quehacer diario de las enfermeras y de los enfermeros. Fortalece también lo que es la producción científica de la enfermería, es decir, que nada, las enfermeras y los enfermeros estamos investigando y realizando investigaciones secundarias basadas en la evidencia y con un marco metodológico actualizado, claro y sistemático, ¿ya? Y que también porque influye positivamente esta metodología en la enfermería es porque mejora también no solamente la práctica profesional, sino que también los liderazgos, ¿ya? Y al tener un reconocimiento en el liderazgo, también mejora en el reconocimiento interprofesional del equipo de salud hacia las enfermeras y los enfermeros. Otro punto a favor de por qué también es importante esta metodología para nosotros como enfermeras y enfermeros es que disminuye la variabilidad en la práctica clínica, puesto que cuando se realiza búsqueda de la evidencia, se analiza posteriormente la información, la más actual, se establecen planes de cuidado basados en la evidencia y eso que va a generar que haya una disminución de la variabilidad de la práctica clínica y por lo tanto podamos tener un mejor hilo conductor en el quehacer sin tantas diferencias protocolares, ya no en diferencias relacionadas con los pacientes, porque eso sí se tiene que hacer porque eso implica lo que es el proceso y el cuidado de enfermería personalizado y centrado en la persona. Pero sí en aspectos que son clave de protocolo, ¿cierto? Lo que son la evidencia puede mejorar y puede disminuir mucho esta variabilidad que de repente se tiene en la práctica clínica. Y al disminuir la variabilidad, obviamente va a mejorar la seguridad del paciente y si mejora la seguridad del paciente va a haber una mejor percepción también de la calidad de atención. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a aplicar esta metodología para nuestro quehacer, va a fortalecer lo que es el reconocimiento de nuestra profesión dentro del equipo de salud. ¿Ya? Bien, ¿qué pasa en la enfermería? La enfermería no se quedó atrás en cuanto a lo que es la medicina basada en la evidencia o la práctica basada en la evidencia, puesto que una vez que ya se comenzó este movimiento grande en Canadá, al mismo tiempo empezó en el Reino Unido a realizarse las primeras conferencias de enfermería basada en la evidencia, ¿ya? Y posteriormente se creó una revista, que es la revista Evidence Based Nursing, que es de la base de datos actualmente CINAHL, ¿ya? De EBSCO, que se creó con fines solamente para rescatar la mejor evidencia de cuidados, ¿ya? Y posteriormente, en el año 2000, ya se le dio una definición, ya, y que si ustedes pueden ver ahí, es una definición que es bastante parecida a lo que se estableció en un inicio en la medicina basada en la evidencia, pero sin embargo, involucra ahora las preferencias y necesidades individuales, las preferencias de los pacientes y las necesidades individuales, ¿ya? Y posteriormente se generó más encuentros y más reuniones con respecto a lo que es la enfermería basada en la evidencia. Y hay una definición acá del año 2002 en donde le agrega o le incorpora, ¿cierto? Lo que es la pericia profesional en esta toma de decisiones. O sea, se considera que el uso consciente, explícito y juicioso de la información derivada de investigación para la toma de decisiones clínicas, ¿cierto? Involucrando también las preferencias y necesidades de los pacientes, pero se le agrega entonces que también se incorpora la pericia profesional para esta toma de decisiones. Ya entonces fue aumentando en cuanto al concepto
involucrando no solamente lo que es como definición, sino que aspectos que también incluyen del paciente o la persona que estamos atendiendo, como también del profesional que realiza esta búsqueda para que después pueda tomar las decisiones. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el movimiento de medicina basada en la evidencia fue un movimiento bastante potente que hasta el día de hoy es muy potente, ha ido eh, modificándose en ciertas cosas y para nosotros como enfermeras y enfermeros ha sido súper motivante el hecho de conocer esta metodología, puesto que genera cambios en el quehacer, fortalece mucho lo que es la investigación y también se agregan estos aspectos que también son más de cuidado, como las preferencias y necesidades de los pacientes y también el asunto de la expertise o la pericia del investigador o la investigadora. ¿Ya? Bien, con estos antecedentes o con estas generalidades de lo que es esta metodología, vamos a ver lo que es las etapas de la práctica basada en la evidencia. ¿Ya? En cierta forma, la práctica basada en la evidencia mantiene lo que era la medicina basada en la evidencia. Se cambia solamente el nombre de práctica porque se transversaliza en que las carreras del área de salud pueden utilizar esta metodología y no solamente la medicina, ¿ya? Y en cierta forma nosotros también como enfermeras y enfermeros hacemos bastante práctica. Entonces se viene muy, está muy de acuerdo a lo que nosotros realizamos, ¿ya? Al igual que lo que yo les mostré en un inicio, ¿cierto? Las etapas, ya las etapas de la práctica basada en la evidencia son estas cinco que ustedes pueden ver acá, que es la formulación de la pregunta, la búsqueda bibliográfica, lectura crítica, implementación y evaluación. Si bien aquí dice enfermería basada en la evidencia, yo lo voy a considerar como práctica basada en la evidencia que es más general, ¿ya? Bien, vamos a ir entonces por etapas, ¿ya? La primera etapa es la formulación de la pregunta, ¿ya? Y esta formulación de la pregunta, uno de los aspectos categóricos de la práctica basada en la evidencia es que nace del quehacer clínico o del quehacer diario de la enfermería, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde esa forma yo doy respuesta basada en la evidencia de una manera clara y que me va a permitir mejorar la calidad de la atención y la calidad de los cuidados, ¿ya? Hay distintos tipos de preguntas, ya se han ido, con el tiempo se han ido estudiando más. ¿Por qué? Porque hay distintas problemáticas dentro del quehacer. Ya hay problemáticas que se relacionan con la economía, con la gestión, con tratamientos, con vivencias, con experiencias, ¿cierto? Por lo tanto, han habido más autores que han desarrollado tipos de preguntas para poder abarcar todas estas áreas de desarrollo de la enfermería, ¿ya? Cuando uno realiza la pregunta clínica, primero siempre tiene que realizar preguntas generales y también lo que dice Sackett, ya que ojalá uno pudiera hacer muchas preguntas generales, considerando que las preguntas generales siempre van a ser respondidas de manera rápida y de manera fácil. Puede estar en los protocolos o pueden estar en un manual, ¿ya? Por lo tanto, si yo hago preguntas y esas preguntas son respondidas a través de lo que ya existe, no es una pregunta que yo pueda utilizar para la práctica basada en la evidencia, ¿ya? Entonces, pero sí puede ser un pool de preguntas en donde yo después tengo que ir especificando ciertas problemáticas que nacen desde el quehacer, pero tengo que estructurarlas, ¿ya? Y las preguntas generales generalmente empiezan con estas interrogaciones, el qué, cómo, cuándo, por qué, que ustedes pueden ver ahí, y incluyen el resultado inmediatamente. Por lo tanto, ahí nosotros, como incluye el resultado de la pregunta, nosotros ya vamos a saber cuál es la respuesta, ¿ya? Entonces, por eso si bien uno comienza con este tipo de preguntas, lo ideal es que nosotros hagamos preguntas un poquito más específicas que se las voy a comentar en unas diapositivas más, ¿ya? Por ejemplo, aquí son algunas preguntas que nosotros podemos hacer que son bastante generales, ¿ya? Y que pueden ser respondidas a veces con un manual, un protocolo que puede existir dentro de la unidad. Por ejemplo, ¿cuáles son las mejores intervenciones para prevenir infecciones de tracto urinario? Ya sabemos que hay muchas normativas ministeriales
en donde sale la descripción de cómo es la técnica de instalación, cuáles son los cuidados, y eso también lo dicen los libros, lo dicen fácilmente, lo podemos encontrar en un buscador, ¿ya? O por ejemplo, cuáles son los factores que influyen en la entrega de cuidados de calidad en el paciente crítico. Sabemos que, por ejemplo, la carga laboral, el desgaste, todos esos son factores que influyen en que las enfermeras y los enfermeros puedan entregar cuidados, ¿ya? En las unidades de cuidado intensivo. O también qué competencias debe desempeñarse, y eso muchas veces las competencias están descritas en los perfiles de cargo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si nosotros hacemos este tipo de preguntas, están bien, pero son muy generales para poder yo después buscar evidencia que me dé respuesta a esas preguntas, ¿ya? Por lo que la, la práctica basada en la evidencia establece como dentro de la formulación de la pregunta clínica, ¿cierto? Que tiene que estar estructurada, ¿ya? Entonces, nosotros elaboramos primero una pregunta general como la que les mostramos en una diapositiva anterior, ¿cierto? Pero lo que establece la práctica es que estas preguntas deben ser estructuradas, ¿ya? El formato que más se utiliza es el formato PICOT, ya que ustedes lo pueden ver ahí, que donde se define un problema, se define una intervención de interés, una comparación y posteriormente un resultado. ¿Y por qué se estructura de esta manera? Este tipo de preguntas lo establecieron en el año 95 unos investigadores que también trabajaban, no me acuerdo, en una universidad, creo que Max Master también, porque se dieron cuenta que las preguntas de investigación primaria no pueden ser iguales a las preguntas de investigación secundaria, que es la búsqueda de la evidencia, ¿cierto? Donde mi fuente de información son los artículos, no son las personas o no son los instrumentos, ¿ya? Y en este sentido, ellos establecieron este tipo de pregunta estructurada, ¿ya? En donde tenemos que tener un problema o el paciente, tenemos que tener una intervención, tenemos que tener una comparación de esa intervención y tenemos que tener un resultado, ¿ya? En este caso, la P corresponde al paciente o problema, la intervención corresponde a la intervención de interés que es nueva. Por ejemplo, yo estoy en un servicio de salud o en una unidad de cuidado en donde justamente estaba leyendo un artículo que decía que las ondas impregnadas en plata disminuyen la incidencia de infecciones de tracto urinario. Entonces, pero yo en mi servicio, que es lo que utilizo catéter urinario de silicona o de látex muchas veces. Por lo tanto, la intervención de interés que yo quiero investigar va a ser el catéter urinario de permanencia impregnado con plata. Eso es lo nuevo, lo que me llama la atención para poder investigar. Y la comparación va a ser el catéter urinario de silicona, que es lo que siempre ocupo en mi servicio, o de látex, depende de lo que tenga. ¿Y por qué? Porque yo sé que si ocupo este o basado en ese artículo, ¿cierto? Disminuyó la incidencia de itocupenusia. Entonces, esta es la estructura de la pregunta, pero como yo enuncio la pregunta es de esta forma. Entonces, los catéteres urinarios a permanencia, ¿cierto? Recubiertos con plata son más eficaces que los catéteres urinarios de silicona o de látex para prevenir o disminuir la incidencia de itocupa en la UCI. Ya, eso es un ejemplo que les coloqué ahí de pregunta y ustedes se fijan, perdón, se va viendo que yo tengo acá la intervención de interés, la intervención de comparación, o sea, la comparación, la itocupa en pacientes adultos y el lugar, y la disminución que tengo ahí, o la prevención en este caso, que es el resultado. ¿Ya? Eh, las preguntas estructuradas también tienen alternativas, ¿ya? Porque se dieron cuenta de que la pregunta o el formato PICOT, ya, ahí la T es de tiempo, porque hubo una autora en donde describió que era necesario establecer el tiempo en que se podía elaborar o llevar a cabo esta intervención de interés, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se hizo? Se pone la T al final, ¿ya? O y uno le puede agregar aquí la pregunta también el tiempo, ¿ya? Entonces, esta estructura de pregunta es la más utilizada, el formato PICO o el formato PICOT, como ustedes quieren llamarlo, es la más utilizada para
realizar esta metodología de práctica basada en la evidencia o también investigaciones secundarias que se llaman, ¿ya? Sin embargo, se dieron cuenta de que no todos los estudios primarios que hacían daban respuesta a este tipo de pregunta específico, así que se empezaron a elaborar distintos tipos de preguntas más orientadas a lo cualitativo, más orientadas a otro tipo de estudios, y se elaboraron esta y incluso hay más, ¿ya? Algunas son para metodologías cualitativas, otros son para más para gestión, otros son para profesionales de la información, así tipo informático, ¿cierto? Otros son para metodologías mixtas, ¿ya? Entonces hay una serie de formatos para estructurar una pregunta que son distintos al formato PICO, ¿ya? Pero que también se pueden utilizar y ojalá se utilicen porque le da también validez o credibilidad al proceso de investigación de las revisiones o de la práctica basada en la evidencia. Ya. Sin embargo, a veces uno en la práctica clínica tiene muchas problemáticas y a todos le quiere dar respuesta, ¿ya? Y a veces hacemos preguntas estructuradas para varias problemáticas, pero uno no sabe cuál intervenir primero, ¿ya? O cuál hacer primero, o cuál buscar la evidencia primero. Entonces, en este sentido, se utilizan dos criterios para poder priorizar a cuál pregunta yo doy una respuesta de una forma primaria, ¿ya? Lo primero es la urgencia, ¿ya? Que yo tengo para poder buscar evidencia que me dé respuesta a esa problemática y también es la relevancia, ¿ya? La relevancia que debo, la relevancia de la problemática que yo planteo resolver, ¿ya? Y ahí uno hace estas cuatro preguntas a la pregunta misma, ¿ya? Entonces, ¿cuál de las preguntas implica mayor bienestar? ¿Cuál de las preguntas posee mayor gravedad? ¿Tiene alguna condición particular que sea necesaria y sea más relevante? ¿Ya? ¿Cuál es más fácil de contestar que también se hace cierto? ¿Y cuál presenta mayor interés para nosotros? Entonces, uno de estas cuatro preguntas pequeñitas la aplica a estas preguntas estructuradas que yo pueda realizar y es necesario establecer estos dos conceptos, la urgencia y la relevancia, porque si no estaríamos ahí como Ricardo Arjona, en donde muchas veces nosotros estamos dando respuesta a problemas que son generales y que se pueden responder fácilmente con un protocolo, con un manual que ya existe, y no es necesario buscar evidencia y analizar esa evidencia para poder dar respuesta. Y por eso ahí puse el dibujo de Arjona, donde el problema a veces no es problema. ¿Ya? Así que ojo con esto porque uno siempre tiene que priorizar la pregunta. ¿Ya? Cuando tiene muchas problemáticas clínicas, muchas preguntas que ya de estas problemáticas se estructuran, tenemos que priorizarla en cuanto a la urgencia, a cuán necesario responderla tan rápido y también cuál es más relevante para el bienestar de las personas, de las familias, de las comunidades donde yo voy a estar trabajando. ¿Ya? Aquí cabe destacar también que si bien uno establece preguntas, ¿cierto? Hay tipos de preguntas también, que eso no lo coloqué en diapositivas, se los digo. Y los tipos de preguntas son relacionadas a procesos que son o a problemáticas de intervención, de diagnóstico, de pronóstico. Y es importante considerar eso porque yo para cada tipo de pregunta que tengo, busco un cierto tipo de artículo o de evidencia que es específico para ese tipo de pregunta, ¿ya? Así que en este caso, si bien yo puedo elaborar una pregunta estructurada, puedo priorizar esa pregunta a través de la urgencia y la relevancia de la problemática, también tengo que establecer qué tipo de pregunta es de la naturaleza para saber si es de diagnóstico, para saber si es de intervención, para saber si es de pronóstico o para saber si es de prevención, ¿ya? Y en ese sentido, es necesario declararlo, buscarlo y establecerlo porque debo buscar artículos específicos para cada tipo de pregunta, ¿ya? Así que eso es muy importante establecerlo, que lo podemos dejar para otra clase, ver los tipos de preguntas que existen, ya en cuanto a la naturaleza. Bien,
Entonces estábamos con la etapa uno, que es la formulación de la pregunta clínica. Ahora vamos con la etapa 2, que es la búsqueda de la evidencia propiamente tal. La búsqueda de la evidencia se realiza a través de la búsqueda y selección de artículos científicos desde base de datos, ¿ya? Para yo poder realizar una búsqueda, eh, una buena búsqueda, lo ideal es que siempre utilice lenguaje natural y lenguaje, palabras, perdón, en lenguaje natural y palabras en lenguaje normalizado, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? Eh, Cuando uno busca temáticas de estudio, ¿cierto? Uno va diciendo las palabras claves que tiene esta temática. Por ejemplo, si yo estoy buscando de lesiones por presión en pacientes críticos, las palabras clave o las palabras importantes de esto son lesiones por presión y pacientes críticos o unidades de cuidado intensivo o eh, atención de enfermería intensiva o cuidados críticos, ¿ya? Entonces, esos tipos de palabras son las palabras claves, ¿ya? Si esas palabras yo las encuentro en un diccionario médico o de palabras de salud, es un lenguaje que está normalizado. Si esas palabras no están en este diccionario, por así decirlo, es un lenguaje común. Lo que dicen los expertos es que uno tiene que utilizar tanto el lenguaje común como el lenguaje normalizado para poder realizar una buena búsqueda que podamos abarcar más áreas o más fuentes, ¿ya? Entonces, siempre cuando nosotros realizamos la búsqueda de evidencia, debemos seleccionar los descriptores, ¿ya? Y los descriptores son estas palabras claves que pueden estar normalizadas o no pueden estar en lenguaje común. Si están normalizadas, lo ideal es que lo busquemos en diccionarios que están habilitados con lenguaje normalizado para el área de salud. Y este uno es el Descriptores de la Ciencia de la Salud y el otro es el Medical Subject Aidings, que es el diccionario médico de PubMed, ¿ya? Actualmente, cuando uno ingresa a DEX, están los dos juntos actualmente. Antiguamente uno no estaba esto, no estaban juntos, entonces uno tenía que buscar ya sea en DEX o MET aparte. Hoy están los dos juntos, por lo tanto nos va a salir el descriptor normalizado tanto en inglés, perdón, como en español, ¿ya? Entonces uno lo primero que tiene que realizar es seleccionar las palabras claves de la pregunta de investigación y esas palabras claves se seleccionan a través de la estructura que yo le di. Por ejemplo, si tengo el problema, selecciono palabras claves del problema, de la intervención de interés, palabras claves de la intervención de interés, de la comparación o la intervención de comparación, palabras claves de la intervención de comparación y de los resultados y palabras claves de los resultados, ¿ya? Porque ahí yo voy haciendo después la trayectoria de búsqueda, ¿sí? Bien, luego que yo ya selecciono los descriptores, establezco em, en qué base de datos nosotros vamos a rebuscar esta información o esta evidencia, ¿ya? Lo principal es que las bases de datos sean bases de datos reconocidas. Yo la que siempre recomiendo para poder realizar la búsqueda es la base de datos de PubMed porque está muy actualizada y incluye Medline también. Entonces, es una base grande y lo otro que es gratuita, ¿ya? Entonces, uno no necesita tener suscripción para poder ingresar a esta base de datos, ¿ya? En el área de salud. Y en el área de enfermería, una que siempre también es muy recomendada es la revista, la CINAL, que pertenece a EBSCO, porque es una base de datos específicamente de enfermería y que tiene la evidencia más actualizada en cuanto a problemáticas de cuidado, ¿ya? Y bueno, está WOS, Scopus, EBSCO, y también hay bases de datos que se relacionan también a solamente a revisiones, ¿ya? Así que depende de la temática de que nosotros vamos a investigar, depende del tipo de pregunta y también depende del tipo de estudio que yo necesite para responder esa pregunta de la base de datos donde yo voy a buscar, ¿ya?
Una vez que yo ya selecciono los descriptores, hay un desorden acá. Selecciono la base de datos, tengo que elaborar una estrategia de búsqueda, ¿ya? Esta estrategia de búsqueda va relacionada con el uso de operadores que pueden ser operadores booleanos o pueden ser operadores de truncamiento o pueden ser operadores de complementariedad, ¿ya? Lo que más utilizamos nosotros son los operadores booleanos, ¿ya? Que es el AND, el OR y el NOT. El AND siempre se utiliza para acotar la búsqueda y especificar la búsqueda. El NOT también acota la búsqueda y me exime o me elimina lo que no quiero que esté en esa búsqueda. Y el OR lo que hace es aumentar la búsqueda y me da más amplitud de evidencia, ¿ya? Entonces, la estrategia de búsqueda, ecuación de búsqueda o trayectoria de búsqueda es lo mismo. Lo más que se utilizan son los operadores booleanos, en donde yo hago esta conjunción de palabras para poder realizar la búsqueda en las bases de datos. Y lo ideal es que yo haga estrategia de búsqueda por siguiendo la estructura de la pregunta. O sea, hago una estrategia de búsqueda con todo lo que es la P, hago una estrategia de búsqueda con todo lo que es la I, hago una estrategia de búsqueda con todo lo que es la C y la O, y posteriormente hago una estrategia de búsqueda con todos los elementos, incorporando palabras claves en lenguaje común y palabras claves en lenguaje normalizado. ¿Ya? Y ahí, una vez que yo ya haya buscado e ingresado toda esa trayectoria, ecuación o estrategia de búsqueda, de ingreso a la base de datos, me va a salir una cierta cantidad de artículos en donde yo después ya tengo que utilizar hacer limitaciones que para eso se utilizan los filtros, ¿ya? Y ahí uno puede utilizar lo que es los filtros de año, filtros de materia, tipo de artículo, acceso, y hay una infinidad de filtros y que son diferentes para cada base de datos, ¿ya? Para yo poder gestionar toda esta gran información, porque por ejemplo, si yo buscara una información sobre lesiones por presión en unidades de cuidado intensivo, puede que me salgan 4.000 artículos, ¿ya? Para eso yo tengo que utilizar limitadores, porque no puedo leer 4.000 artículos, ¿ya? Y ahí empiezo a utilizar los filtros, pero a veces también es necesario, aparte de los filtros, uno va dándose cuenta que a veces los artículos se van repitiendo. Entonces, ¿cómo yo puedo organizar esto? A través de un gestor bibliográfico. Ya lo ideal es que siempre se utilice una herramienta digital para poder organizar la información. ¿Por qué? Porque esto muchas veces nos va a generar demasiados artículos. ¿Ya? Entonces, para dar respuesta, entonces yo cómo lo organizo, cómo veo los duplicados y todo eso, a través de un gestor bibliográfico, que ahí yo les puse tres ejemplos, por ejemplo, está EndNote, Zotero, Mendeley. Hay otros sistemas también de información o de gestión de la información que están en línea, pero esto es lo que más se utiliza a nivel académico, ¿ya? Entonces, lo importante es que la búsqueda de la evidencia siempre se usen descriptores, y o descriptores tanto en lenguaje común como en lenguaje normalizado. Seleccionemos bien las bases de datos, establezcamos estrategias de búsqueda, ojalá por la estructura de la pregunta, utilizando, recordando, lenguaje común y lenguaje normalizado. Recordar utilizar filtros para poder limitar la búsqueda y el gestor bibliográfico para poder gestionar toda la información que se realiza en esta etapa, ¿ya? O que se genera en esta etapa, perdón. ¿Cuáles son los desafíos de esta etapa? Es que uno tiene que ser muy eficiente en la búsqueda bibliográfica y a veces uno comete errores porque uno por la experiencia o distintas cosas. Entonces, en ese sentido, es necesario que nosotros podamos buscar o manejar eficientemente la búsqueda bibliográfica, ¿ya? Y también superar las barreras de idioma porque la mayor evidencia disponible en el mundo está en inglés. A veces nosotros no manejamos el inglés, entonces hay una barrera que tenemos que superar, mucho la barrera del idioma. ¿Ya?
Bien, una vez que nosotros ya buscamos y hacemos la búsqueda y selección de la evidencia, tenemos que hacer una lectura crítica, que es la etapa 3 de la evidencia, ¿ya? Y esto se refiere al análisis o a la evaluación de los diseños metodológicos de las investigaciones que yo rescato desde las bases de datos, ¿ya? Para eso, ya para la lectura crítica, se han creado una serie de guías o de herramientas para poder evaluar eh, adecuadamente lo que es la evidencia, ¿cierto? Y lo primero que se hizo fue en el año 81, que la misma Universidad de McMaster, donde se originó todo este movimiento de la medicina basada en la evidencia, hicieron unas guías para poder leer literatura médica, ¿ya? Sin embargo, esto se fue creciendo, fue aumentando y posteriormente la Universidad de Oxford elaboró el Critical Appraisal Skill Program, que es el CASP, ¿ya? O las guías CASP, ¿ya? Que tienen como una lista de cotejo en donde yo voy evaluando el tipo de artículo que tengo y viendo la calidad, la calidad de ese artículo, ¿ya? Posteriormente, este programa, ¿cierto?, de habilidades de lectura crítica se actualizó y también se tradujo al español, así que en este sentido nosotros le llamamos las guías CASP, ¿ya? Hay distintas guías ahora o programas para poder leer críticamente, ¿ya? En este sentido, una de las usadas son las guías CASPE, son las guías que tiene JBI o también las que tiene Cochrane, está Prisma. Hay hartos modelos que uno puede guiar para la lectura crítica del diseño para evaluar los diseños de estudio, ¿ya? En este sentido, la tercera etapa tiene desafíos también, y aquí que nos encontramos con estos dos desafíos. Primero es que nos damos cuenta que al leerle críticamente trabajos realizados por enfermeras y enfermeros, o por lo menos yo me he dado cuenta de que hay veces que debemos mejorar la metodología de las investigaciones en enfermería. A veces uno encuentra errores y algunos que son muy, muy garrafales y otras veces que no son tan garrafales. Pero sí, hay errores, entonces es un desafío em, encontrar buenos estudios de enfermería, de buenas investigaciones que existen, muchas hay. Sin embargo, hay que saber buscarlas, ¿ya? Y esto que otro desafío es que para poder nosotros hacer un análisis crítico de la evidencia necesitamos conocer metodología tanto cuantitativa como cualitativa para poder evaluar adecuadamente los diseños de investigación, ¿ya? Entonces ese es un desafío bastante importante. Dentro de esta etapa también se mide lo que es la calidad de la evidencia, ¿ya? Hay distintas tablas que miden lo que es la calidad de la evidencia. Yo le puse aquí un ejemplo solamente, en donde uno ve el grado, ¿ya? De la evidencia y esto también recuerden que tiene que responder al tipo de pregunta que hago, qué tipo de estudio voy a buscar para esa pregunta y en base a eso aplico esta graduación de la evidencia. Ya se lo digo porque em, cuando nosotros graduamos la evidencia va dentro de esta etapa que es la lectura crítica de los artículos científicos. Estas tablas hay varias, ya es una de las que más se utiliza, es el modelo SYNC, en donde se establecen los grados del ABCDE y posterior el nivel de evidencia, ¿ya? Considerando que tanto las revisiones sistemáticas con metaanálisis y los ensayos clínicos aleatorizados son los que tienen mejor evidencia en todo paraguas de conocimiento que puede existir. Y el que tiene menos evidencia son los artículos de reflexión o la opinión de los expertos, ¿ya? Pero hay que tener ojo porque uno cuando revisa lo que es la calidad de la evidencia, tiene que recordar el modelo de la pirámide de D6S de Aynes, en donde él establece que el mayor conocimiento, el más fidedigno, es el que nos entrega los estudios primarios, ya sea cualitativo o cuantitativo. Posteriormente, el que sigue arriba sería las revisiones sistemáticas de estudios primarios. Posteriormente serían las
revisiones sistemáticas, y después serían las revisiones sistemáticas de revisiones o la revisión de revisiones, después sería lo que es las guías basadas en la evidencia y posteriormente los sistemas o manuales informáticos relacionados con la búsqueda de la evidencia. Entonces, esos son los niveles de evidencia o la jerarquía, perdón, de evidencia que establece AINES, y en base a eso nosotros buscamos los grados de evidencia, ¿ya? Así que hay que considerarlo cuando uno analiza o realiza la lectura crítica de los artículos. Ya, esto se lo coloqué acá porque es importante. Ustedes siempre cuando nosotros vemos artículos de revisión, ya, o de investigaciones secundarias, se traducen que esto es práctica basada en la evidencia, ¿ya? Si bien no es la totalidad, porque la práctica de basar la evidencia involucra las 5 etapas, que es pregunta clínica, búsqueda y selección, análisis crítico, implementación y evaluación, ¿ya? Los artículos de investigación secundaria involucran solamente las 3 primeras etapas: pregunta clínica, búsqueda y selección y análisis crítico mayormente, ¿sí? La implementación y la evaluación de esa implementación generalmente se hacen en el quehacer propiamente tal, ¿ya? Y en ese sentido, los artículos de revisiones que corresponden a investigaciones secundarias, siempre tienen esto, lo que es el diagrama de elegibilidad, que generalmente uno lo coloca como el Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis de PRISMA, ¿ya? Y uno lo ve así como un diagrama prisma, a veces le llama, en donde yo primero establezco la identificación de los registros o de las referencias encontradas, coloco cómo se hizo el primer cribado, y aquí uno coloca los filtros, la eliminación de los duplicados, perdón, y posteriormente cómo se eligieron, ¿ya? Cuáles son los criterios de elegibilidad que se establecen y los que van a ser incluidos para dar respuesta a esa pregunta de investigación, ¿ya? Así que se los coloqué acá porque es re interesante, porque esto aquí nos sintetiza todo lo que es la búsqueda y selección de los artículos. Y el que más se utiliza es este modelo, que es el modelo Prisma, que establece estas 4 etapas, ¿ya? Bien, nos vamos entonces a la implementación, recordando de que esta etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3 corresponden a todo lo que es un artículo, por ejemplo, de revisión, ¿ya? Eh, y la implementación y la evaluación son aspectos más prácticos, ya en donde yo todo lo que encontré en esta lectura crítica eh, lo implemento en el lugar de trabajo, ya. Y aquí, como bien dice, la etapa 4 se refiere a poner en marcha todas estas recomendaciones que me entrega la evidencia, ya. Entonces, desde el inicio, cuando nosotros queremos hacer esta metodología, ¿cierto? En el quehacer clínico, em, se requiere de una clarificación explícita del deseo de cambio. Acá es muy importante el compromiso institucional, porque yo, si bien como enfermera puedo y quiero a lo mejor investigar sobre una problemática que nace de mi quehacer, la puedo investigar, pero sin embargo, si yo quiero llevar a cabo cambios, em, basados en la evidencia, tengo que desde un inicio comprometer a la autoridad para que este cambio que se quiere hacer basado en la evidencia muestre resultados, ¿ya? Y por eso es necesario revisar los cambios organizacionales y administrativos que pueden ser o que se pueden generar por el uso o la implementación de estas recomendaciones basadas en la evidencia, ¿ya? Y también es necesario que los equipos se capaciten en práctica basada en la evidencia, ahí me equivoqué, es la P, y también el manejo de guías clínicas, de cómo yo, a través de la metodología de práctica basada en la evidencia, establezco recomendaciones y a la vez elaboro guías de cuidado o guías clínicas. Ya, entonces eso no lo debo hacer solamente yo, sino que también el equipo que va a trabajar conmigo en esta implementación. Y bueno, toda implementación, y como nosotras las enfermeras y los enfermeros nos gusta evaluar, todo tenemos que evaluarlo y monitorizarlo. Y ahí en este caso, siempre esta etapa pretende reflejar y objetivar cómo se mejoraron los cuidados
referente a la salud de los pacientes, desde la aplicación o desde la implementación de estas recomendaciones basadas en la evidencia, ¿ya? Y lo que dicen los expertos es que una buena evaluación se debe centrar en los resultados. O sea, si yo en el caso de la pregunta que hice en un inicio con respecto a las infecciones de tracto urinario, ¿cierto? Y empecé a utilizar el catéter urinario permanencia impregnado en plata y vi que las infecciones de tracto urinario disminuyeron desde un 70 a un 30%, ese es un dato que es muy importante para la autoridad. Y ese es un dato de resultado, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos centrarnos, ¿ya? En los resultados, igual uno puede evaluar, hacer evaluaciones de los indicadores de proceso y de estructura. Sin embargo, es importante, por lo menos para ver la evolución, o sea, la implementación de la práctica basada en la evidencia, es mejor los resultados, ¿ya? Y siempre uno analiza, como bien dice acá, la categoría de resultados, pero sin perder de vista que la evaluación de la calidad solo es posible considerando la interrelación de las tres categorías, o sea, de proceso, de resultado y de estructura. ¿Ya? Entonces, de estos tres tipos de indicadores, uno tiene que tener claro de que la armonización de esto y la respuesta positiva de esto ante la implementación va a ser una buena monitorización. ¿Ya? Bien, ya vamos terminando con este video. Entonces vimos primeramente todo lo que es generalidades, porque es importante para la enfermería en una segunda parte. Ahora la tercera vimos todo lo que es las etapas de la práctica basada en la evidencia. En la cuarta vimos todo lo que era la parte de la implementación. Y ahora vamos a ver las barreras. ¿Qué barreras nosotros tenemos para poder aplicar la práctica basada en la evidencia en este caso? ¿Ya? Primero, como les decía hace unos minutos atrás, ¿cierto? Que es muy importante que las instituciones estén comprometidas con generar cambios en los equipos relacionados con la búsqueda de la evidencia. Si yo no tengo una institución que no favorezca el cambio, que no me estimule, lamentablemente todo lo que yo pueda buscar no va a ser efectivo, ¿ya? Y esto me va a llevar a que si yo también desconozco los objetivos de este cambio, por ejemplo, si yo quiero cambiar, no sé, un protocolo de enfermería, pero no sé cómo, tengo que buscar evidencia que me fundamente ese cambio de protocolo, ¿ya? Y por eso es muy importante es que nosotros conozcamos el objetivo de por qué quiero cambiar. No es cambiar por cambiar, ¿ya? Entonces, esta metodología es re interesante porque une lo que es la parte de investigación para poder hacer todo lo que es la pregunta clínica, el análisis, la búsqueda, perdón, y selección de la información, el análisis crítico, que es netamente investigación, pero yo después, como esto que investigué, puedo aplicarlo. Entonces, como una ciencia bien aplicada, ¿ya? Otros factores que influyen en la implementación es que yo tengo un trabajo de equipo o un equipo que no involucre a todas las personas o que a lo mejor sea el trabajo que yo genere con el equipo sea deficiente. Entonces, en este sentido, es importante cuando nosotros empecemos a trabajar o a establecer política o protocolo basado en la evidencia, que el equipo también se puede impregnar de esto, ¿ya? Y eso se relaciona también que a veces uno no conoce las habilidades y los recursos que también tiene el equipo, ¿ya? Entonces eso a veces también me genera como estas barreras para poder hacer práctica basada en la evidencia. Y a veces uno es demasiado ambiciosa o ambicioso en el sentido de que muchas veces nosotros queremos responder todas las preguntas al tiro, pero no se puede, lamentablemente no se puede responder las preguntas de manera inmediata. Entonces, a veces eso nos coloca barreras de que si no, ya no puedo responder una, no respondo ninguna, entonces me aburrí de hacer el proceso. Entonces, en ese sentido es muy importante de que la pregunta que nosotros establezcamos es ver cuán urgente es y cuán relevante es, para que no nos desanimemos y no seamos tan ambiciosos de responder todo, porque eso también desanime, también es una barrera para poder implementarlo. ¿Ya? Como les decía también en un inicio, que a veces también hay investigación
metodológicamente que a veces no es tan buena. Y eso también es una barrera para poder nosotros basarnos en la evidencia de una manera real. ¿Ya? Entonces, es necesario aprender muy bien lo que son las metodologías cuantitativa y cualitativa para poder analizar críticamente de una manera adecuada y profunda la información que está en las bases de datos, ¿ya? A veces también nosotros desconocemos hallazgos de las investigaciones y en ese sentido es bastante complejo aplicar eso, ¿ya? Entonces ahí es una barrera más que nos encontramos. Otra cosa que yo también lo he visto en las investigaciones que he realizado con respecto o relacionado a revisiones es que los hallazgos de las investigaciones son poco claros a veces y no se logran entender o a veces el investigador no da a entender de manera clara a través del artículo científico lo que quiere investigar. Y eso, o los resultados de esa investigación, y eso también genera una barrera para poder realizar una buena práctica basada en la evidencia. Y también otra cosa es que a veces nosotros tenemos todo, reunimos toda la información pero después no sabemos cómo utilizarla. Y ese problema también es bien potente y una barrera va a poder hacer todo lo que nosotros queremos hacer si implementamos la práctica basada en la evidencia. Bien, hemos terminado. Espero que esto haya sido una pincelada de lo que es la práctica basada en la evidencia. Em, para cada uno de los aspectos de las etapas, uno puede hacer una clase solamente de esa etapa. Entonces, esto es es un resumen con tal de poder incentivarlos o incentivarlas a utilizar estas herramientas o a estas metodologías, considerando que también hay investigación, y por eso se llama también investigación secundaria, y también aplicarla en los centros de salud. O sea, hay eh, la enfermera registrada de Ontario, que es la RNAO, ella, este equipo de enfermeras, este grupo de enfermeras, ha generado todas las guías clínicas que tiene, o las guías de cuidado, perdón, en base a la evidencia, porque ellas realizan práctica basada en la evidencia. Y ellas han generado muchos cambios rotundos en Canadá asociados a esto. Entonces, lo que nosotros esperamos siempre es que a través de la búsqueda de la evidencia nosotros generemos cambios eh, con un fundamento teórico, con un fundamento científico, con un fundamento académico eh, que sea potente, ¿ya? Y eso nos va a permitir a nosotros también ser visibilizadas, va a poder potenciar los liderazgos y va a poder también potenciar el empoderamiento en nuestras colegas, ¿ya? Así que, bueno, hay cualquier consulta, ustedes me pueden preguntar, ese es mi correo, sibeles.gonzalez@v.cl, y voy a estar atento a lo que ustedes quieran ahí preguntarme, si es que lo desean, y si no, podemos comentarlo también en otra oportunidad. Bien, ha sido un gusto, que esté muy bien y nos estamos viendo en otro momento.